Oír no es sinónimo de escuchar. Disculpa, no te escuché bien. Mentira, no quise escuchar. A la mayoría nos gusta más hablar que escuchar. Nadie nos enseñó a escuchar. No hay escuelas para escuchar. Una que se llame, por ejemplo, La Oreja de Van Gogh, no existe. Bienvenido a Comunica Siempre, un podcast en el que Jaime Lertora te acompañará en un viaje hacia una comunicación más efectiva y poderosa. Adelante, Jaime. Hola amigos, los saluda Jaime Lertora. Este es nuestro podcast Comunica Siempre, porque recuerda, todo comunica siempre. Nos hemos dado cuenta de lo poco que hacemos para escuchar al otro. Es cierto. En casa aprendimos a hablar, en el colegio a escribir y a leer, pero nadie nos enseñó a escuchar. No hay escuelas para escuchar. Una que se llame, por ejemplo, La Oreja de Van Gogh, no existe. Entonces esto es un proceso que debemos desarrollarlo nosotros y lo compruebo en mis cursos, lo compruebo que los ejecutivos se les abren los ojos cuando uno les dice hay que empezar a escuchar, pero yo escucho, dicen, pero no escuchan. Oír es hacer un ejercicio con el nervio auditivo. Oír no es sinónimo de escuchar. Oír es únicamente hacer uso, repito, del sistema auditivo para percibir sonidos. En cambio, escuchar significa comprometerse, esforzarse por comprender lo que se nos quiere transmitir. Comprender entonces la diferencia entre oír y escuchar es el primer paso para mejorar nuestra capacidad de escucha. Allá vamos. Vamos entonces a recordar, porque alguna vez creo haberlo dicho en otro podcast, al maestro Luis Jaime Cisneros, un gran catedrático, ya no está entre nosotros, lingüista y docente universitario, que cita esta frase referida a la escucha. Acá va. Pero hay que saber escuchar. Saber escuchar es lo que ata al otro a nuestra atención. Dice al interlocutor nuestra simpatía y nuestro interés y le ofrece una imagen clara de nuestra voluntad de participación, de nuestra disposición interior. A mí me queda clarísimo. Escuchar es estar dispuesto, es disponerse a interesarse, a empezar a interesarse porque el otro me está diciendo algo y yo lo debo valorar, debo dejar de que él me lo cuente y yo procesarlo. Entonces, yo sé que nos gusta más hablar que escuchar, a mí y probablemente a ustedes también. Muchas veces sucede que en las conversaciones, en vez de concentrarnos en comprender lo que el otro nos está diciendo, nos dedicamos a preparar nuestra intervención apenas tengamos la oportunidad de hacerlo, sin importarnos si lo que queremos decir tiene o no relación con lo que el otro nos está diciendo. ¿Verdad que les ha pasado? Reconozco que a mí me pasa y que trato de luchar contra eso. Trato de que mi mente esté en lo que el otro está diciendo y no preparando mi respuesta adelantada, llenando en la mente las palabras que estoy esperando decir apenas tengo oportunidad, apenas haya un silencio, en vez de estar procesando. Y si el otro se da cuenta que yo estoy haciendo eso y me dice ¿qué te estoy diciendo? Y yo suelto esta frasecita: disculpa, no te escuché bien. Mentira, no quise escucharte. Es distinto a no te escuché bien. Entonces, no estábamos escuchando, pero probablemente en la raíz de esta actitud mía estaba mi desinterés, mi egocentrismo, al prestar atención solo a mis asuntos y no al asunto que el otro quiere compartir conmigo. Si queremos tener una comunicación eficaz con quienes nos rodean, debemos empezar por aprender a escucharlos. Entonces hay que aprender a escuchar activamente y esto requiere un mayor esfuerzo que el que se necesita para aprender a escribir o hablar. Escuchar es una habilidad en la que habitualmente, recordemos, no hemos recibido capacitación, pero nunca es tarde para empezar a hacerlo. La base del entrenamiento es, en primerísimo lugar, una buena actitud. Interesarse por el otro, no pensar que somos dueños de la verdad. Debemos aprender a encontrar en cada oportunidad de comunicación una hermosa ocasión de aprender.
Comencemos entonces por mantener el contacto visual con quienes nos habla. Recuerda, la comunicación empieza cuando yo miro al otro, me intereso por el otro. De esa manera estaremos atentos no solo a lo que nos dice, sino a cómo nos los está diciendo, cuál es su intención, qué palabras enfatiza, cuál es el sentido de sus silencios, de sus pausas, de la aceleración en la velocidad de sus palabras, sus gestos, los gestos que acompañan lo que está diciendo, cómo su rostro se va modificando, sus cejas se levantan, sus ojos se cierran o se abren. Cuanto más atención prestemos a esta lectura, más eficaz será la recepción del mensaje que nos transmite. Podemos ayudar a quien nos habla parafraseándolo también, es decir, repitiendo con otras palabras parte de su mensaje. Así sabrá él que estamos atentos, interesados, comprometidos. Es decir, les vamos demostrando que si tenemos 2 orejas es para escucharlo mejor. Entonces vayamos recordando. Hablamos y escribimos para modificar al otro, para hacernos entender. Cuando nos comunicamos buscamos que se nos entienda fácilmente. Para ello debemos hablar claro, con palabras sencillas, con pocas palabras e ir directamente al punto, precisión. Escuchar, en cambio, es un proceso activo que requiere compromiso de claridad del emisor. O sea, yo cuando hablo debo ser lo más claro posible y de máxima atención de parte de quien me escucha. Y eso es voluntad de él, del escucha. Pero yo tengo que trabajar con mi actitud, con mi intención, con mi claridad para provocar esa atención en el receptor. Es fácil comprobar la muy poca atención que prestamos mientras escuchamos. Cada día se suman además nuevos distractores, tanto los que derivados de las nuevas tecnologías nos mantienen en estado de alerta, reduciendo así nuestra capacidad de escucha. Me refiero en estado de alerta por saber cuál es el último mensaje, cuál es la última modificación a nuestro chat, 1, chat 2, chat 3, chat 4, chat 5, cuáles son los últimos mensajitos que me llegan. Todos estos distractores mantienen nuestra mente ocupada casi permanentemente y por tanto reduciendo a casi nada nuestra capacidad de atención, reduciéndolo a los minimorum, a lo más chiquitito del espacio comunicativo. Cuando comunicamos debemos procurar ser entendidos fácilmente. Y cuando escuchamos, debemos esforzarnos por comprender lo que se nos está diciendo. Para ello, debemos aplicar la llamada escucha activa. Es decir, seguir con la máxima atención a quien nos está hablando. «Mírame, muchacho, que te estoy hablando», decía mamá, comprobando así paso a paso que estamos entendiendo lo que se nos dice. Para ello debemos enviarle diversas señales que le hagan ver al otro que lo estamos entendiendo, que lo estamos atendiendo. Esta atención debe ser regulada constantemente, tanto por el que nos escucha como por nosotros mismos cuando hablamos. De ida y vuelta, que eso es la comunicación. Este comportamiento es el que debemos tener cuando hablamos sobre algo que sabemos, que es nuevo para el que nos escucha. Debemos cuidar la velocidad de nuestro hablar. Debemos procurar de que el cerebro del que nos escuche tenga tiempo para procesar a la misma velocidad a la que nosotros le hablamos esta nueva información para él. La escucha activa nos permite entonces, a partir de una buena atención, conectar, o sea, una buena atención, una buena escucha, conectar nuestras emociones con quien nos habla y en ese accionar realmente interesado en lo que se nos está diciendo, mirándolo mientras lo hace, se está produciendo empatía y a través de este ejercicio nos va a ser mucho más fácil entenderlo. Escuchar entonces es un proceso al que debemos prestarle la mayor atención. Solo a través de una escucha activa se puede asegurar una buena comunicación. Pero también debemos escuchar para entender, escuchar para comprender lo que se nos está diciendo. Ahí vamos a ir centrando entonces el porqué del interés en subrayar en este podcast que esta habilidad
tenemos que trabajarla, tenemos que hacerla nuestra. No vino de fábrica, no nos ayudaron en la casa donde, repito, aprendimos a hablar y a escribir y a leer en el colegio, pero la cuarta habilidad, que es la escucha, nadie nos enseñó. Yo en algún momento, en serio, les cuento, pensé en ofrecerme como voluntario para trabajar en una central telefónica, de esas que atienden llamadas de quejas y lo que fuera. Y es en serio, quiero convertirlo esto en un ejercicio que al menos de unas 3 horas, yo decía quiero estar un día entero, pero bueno, no exagero, 3 horas de alguien que pueda escuchar llamadas podría recibir por lo menos unas 100 llamadas en 3 horas. 100 llamadas de escucha es un regalo. 100 llamadas, yo tengo que callarme y escuchar toda la queja que está diciendo el otro y tratar de entender todo, por qué se queja, a dónde apunta, cómo va, empezar a sentir en la voz del otro su furia o su interés o su alegría por saber de que ha recibido algo bueno, leer las emociones. Este ejercicio de voluntario se me ocurrió hace bastantes años, antes de la proliferación incluso de estos call centers que hay ahora, que como creo que ustedes lo saben, están ubicados en cualquier sitio, ¿no? Te llaman desde la India, desde Pakistán, desde Azerbaiyán, desde donde sea. Pero este interés mío siempre fue el de saber cómo funciona la comunicación humana. Tengo la firme convicción de que la comunicación debe entrenarse y específicamente la habilidad de escuchar al otro, a los demás. Escuchar para entender y no escuchar para responder. Repito, escuchar para entender, no para responder. Actividad esta última de bastante más fácil práctica, por cierto. Estoy seguro que usted, que me escucha, al igual que yo, hemos perdido la paciencia más de una vez al ser atendidos por un operador telefónico, ¿verdad? Y que la razón de este desquiciamiento ha sido la más de las veces el comprobar que no se nos está escuchando, como si habláramos idiomas distintos. Hace unos pocos días, haciendo un pedido telefónico para comida en mi casa un domingo. Hola, buenas tardes, soy Rocío, ¿en qué lo puedo atender? Rocío, la saluda Jaime Lertora, encantado. Rocío, quiero hacer un pedido. ¿Me confirma su DNI? Le confirmo el DNI, Rocío es este. ¿Me confirma su dirección? Le confirmo la dirección, así, acá la tenemos, señor. Muy bien, Rocío, mi pedido es este. Hago el pedido, toma nota, entonces confirmamos el pedido, me resuelve el pedido y termina. ¿Me confirma su nombre, señor? Mira, Rocío, ya no quiero nada. Anula el pedido, Rocío. Te dije mi nombre al principio. Ya no quiero más. Eso es lo que provoca. Mentira, hice el pedido igual porque teníamos que comer en la casa. Pero lo cierto es que provoca eso. No hay ningún interés. Yo le estoy demostrando mi interés a Rocío repitiéndole su nombre una y otra vez en la conversación, pero ella quiere que le confirme quién soy yo al final nuevamente. Entiéndase ahora mi deseo por buscar la práctica de escuchar en el teléfono. Soy un convencido de que así podríamos mejorar mucho nuestra comunicación, en especial en comprender al otro. Con un promedio, imagínense, de una atención de 200 llamadas al día, ¿qué pasaría con nosotros? La riqueza, la diversidad en cada llamada. Escuchar primero, entender y luego responder. Ese es el orden. Escuchar, procesar, entender, responder. Habiendo entendido, ese es el orden en la habilidad de escuchar que debemos trabajar para hacerlo cada vez mejor, para que nuestra comunicación sea cada vez más efectiva. Comunicar aquello que pensamos, sentimos, creemos, deseamos, es necesidad vital para nosotros. Para ello hay que hablar, sí. Si no hablamos, no nos damos a conocer, y entonces si no nos damos a conocer es como si no existiéramos. Ya lo hemos comentado. Para ser escuchados, en cambio, tenemos que hablar, aunque a veces nos cueste o duele el hacerlo. Muchas veces el temor al rechazo, al ridículo, a equivocarnos, es lo que nos paraliza, y entonces no nos atrevemos a hablar. Quería hablar, pero me quedé mudo. No me atreví a preguntar, no sabía qué decir. Sabía que tenía que responderle, pero no pude. Y así son muchas las justificaciones que usamos para explicar nuestro comportamiento, nuestra mudez. Pero la mayoría de las veces esto pasa porque sentimos que no somos escuchados, que al otro no le importamos. Recordamos lo que nos decía Luis Jaime Cisneros al inicio de este podcast. Tengo que hacerle ver al otro mi interés, que me interesa lo que está diciendo. Para eso
los quiero dejar con algunas recomendaciones de cómo podemos entrenar nuestra escucha activa. Primero, estar dispuestos a escuchar. Esté usted dispuesto a escuchar. No hay una escucha cuando no hay interés. La actitud o cualquier otro nombre que le pongamos a las ganas que tenemos de hacer algo. En este caso, las ganas de escuchar. Y no basta con la intención. El interlocutor tiene que ver esa actitud en nuestra postura, en nuestros gestos, en nuestra disposición. En segundo lugar, animar a los demás a que nos hablen, no ser nosotros los protagonistas, los únicos que hablamos. Hacerle preguntas para que el otro cuente cómo te fue, cómo haces, cómo te va en tu empresa, cómo soñaste, cómo le hiciste, qué está pasando, qué es lo último, tus hijos. Cuando nos comunicamos, todos necesitamos realimentación con el interés del otro. Es preciso que veamos en su rostro y en su actitud corporal que nos está entendiendo. Nosotros tenemos que hacerle ver que lo estamos entendiendo, que lo que nos dicen nos está importando. Así que una recomendación esencial para escuchar es tener una actitud que invite al otro a hablarnos. Escuchar a las personas independientemente de su condición económica, social, edad o sexo. No podemos tener preferencias ni horarios para escuchar a unos y otros. Todas las personas merecen por igual nuestra atención. Y no solo la merecen, sino que es muy enriquecedor para nosotros el nutrirnos con puntos de vista diferentes, aportados por personas que provienen de distintas experiencias. Acá va otro más. Dejar de hacer cosas cuando nos están hablando. Es muy desagradable ver que la persona a quien le estamos hablando nos anime a seguir haciéndolo, pero al mismo tiempo atiende una llamada en su celular. No lo hagamos nosotros tampoco. No hagamos con el otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Otra más, mantener el contacto visual con nuestro interlocutor. He insistido mucho en esto. La comunicación empieza y se mantiene el interés en el otro mientras lo miramos. La comunicación es interesarse en el otro, reconocernos a través de la mirada. Esta será la mejor forma de mostrarle interés. Desviar la mirada mientras lo escuchamos le hace suponer que no le estamos prestando pues la debida atención. No lo hagamos entonces. Mantener además el rostro sonriente, afable, entusiasta, que de verdad estamos valorando al otro. Eso va a ser muy bueno en la realimentación que el que nos habla está sintiendo desde nosotros. Nuestro rostro amable y sonriente lo animará a seguir en la conversación. Esto es lo que tengo que decirles en este podcast. A la mayoría nos gusta más hablar que escuchar, ya lo sé, y esto nos lleva a cometer el error de no escuchar realmente, sino utilizar el tiempo que el otro está hablando para preparar nuestra respuesta. No lo hagamos entonces. Si queremos tener una comunicación eficaz con quienes nos rodean, debemos empezar por aprender a escuchar. Así derribaremos una de las principales barreras que entorpecen nuestra comunicación. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio de Comunica Siempre, porque recuerden, todo comunica siempre. Es momento de despedirnos, pero no de detener nuestro crecimiento como comunicadores. Recuerda que cada interacción comunicativa es una oportunidad para aplicar lo aprendido en Comunica Siempre. Hasta la próxima y que tus palabras sigan impactando positivamente. Comunica Siempre es una producción de Audio Imagen Producciones y Lertora Consultores. Todos los derechos reservados.